Hoy Dios me pone a hablar un tema un poquito difícil. ¿Por qué un poquito difícil? Porque cuando se tocan temas que nos han enseñado de generación en generación y que se convierten en una tradición dentro de la iglesia, suele dar piquiña a las personas o les incomoda cuando uno habla este tipo de cosas. Pero cuando Dios me lleva a hablar estos temas, yo simplemente soy su portavoz. Yo hablo lo que Dios pone en mi corazón. Entonces voy a compartir con ustedes esto que lleva por título: Dios no es una prioridad. Y ya usted ahí donde está, se le explotaron las crispetas en la cabeza y le empezó a salir humo por las orejas. Y es que siempre nos han dicho, Dios es una prioridad o es nuestra prioridad. Y yo hoy quiero decirte que Dios realmente no es una prioridad. Dios es todo en todo. Dios no es una prioridad, Dios no es lo primero, ni siquiera es una opción. Dios es todo en todo. ¿Saben? Cuando nos enseñan que Dios es una prioridad, nosotros lo estamos llevando al mismo nivel de las otras cosas, solo que con un poco más de importancia. Pero Dios no se compara ni a nuestra familia, ni a la misma iglesia que fue creada por Él, ni al trabajo, ni a la vida cotidiana, ni a los proyectos. Dios no tiene comparación. Dios está por encima de todo y debe estar en cada una de esas áreas de nuestra vida. Cuando Dios se convierte en tu vida solamente en una prioridad, en cualquier momento va a ser suplantado. Y otra cosa puede llegar a ser tu prioridad por encima de Dios. Cuando Dios es tu primer lugar, en algún momento otra cosa lo puede rebasar como en una competencia y puede dejar de ser el primer lugar en tu vida y pasa a ser segundo. Pero cuando Dios es todo en tu vida y está en todo lo de tu vida, es imposible que Dios deje de ser lo primero, lo principal, la prioridad, lo primordial, porque Dios es todo en tu vida y está en todo lo que corresponde a tu vida. Y yo quiero que usted se vaya a Lucas 14, versículos 26 y 27. Yo voy a empezar con este versículo y luego le voy explicando por qué lo estoy llevando a esta porción de la palabra. Lucas 14, versículos 26 y 27. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Lucas 14, del 26 al 27, en la Nueva Versión Internacional. Lo voy a estar leyendo yo. Usted lo lee en la versión que tiene. Dice así: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Señor, gracias te doy en esta mañana. Te pido que me dotes de la sabiduría necesaria, Señor, para compartir este mensaje. Y que hoy, como siempre, salgamos edificados con tu palabra y que salgamos transformados en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. Simplemente soy tu instrumento, Señor. Habla por medio de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Y usted me dirá, pastor, estamos hablando de un tema delicado. Es un tema delicado. Y yo sé que de pronto, y ojalá que no suceda, ojalá que no, pero de pronto alguno va a salir al finalizar el culto diciéndole al otro: yo no estoy de acuerdo con el pastor. Está bien, no quiero que esté de acuerdo conmigo, pero dése la oportunidad de escuchar el mensaje. Cuando nosotros, amada iglesia, entendemos el carácter de Dios, comprendemos realmente cómo Dios actúa, nosotros nos quitamos ese pensamiento romántico que tenemos de Dios. Cuando nosotros nos adentramos en lo que Dios narra por medio de su palabra y cómo Dios se muestra por medio de su palabra, y empezamos a comprender su carácter y cómo Él actúa en medio de cada situación, nosotros empezamos a notar
características de Dios, actitudes y conductas de Dios que nos parecen incluso muchas veces malas, injustas. Pero es porque nosotros tenemos una imagen muy superficial y romántica de Dios. Algo así cuando estamos enamorados y tenemos una novia. Hablando de la mujer cuando se enamora del hombre, si el hombre era como yo era cuando estaba enamorando a mi esposa, me bañaba en colonia pero no me bañaba en la ducha. Me ponía mi mejor ropa, mis mejores tenis, llegaba lo mejor presentado posible, con mis mejores palabras, halagando a mi preciosa esposa. La tenía pero embobada porque pensaba que yo era un príncipe, pero ella no sabía que era un príncipe que a veces no me bañaba, sino solo de colonia. Y cuando nosotros nos dejamos llevar solamente por lo superficial, desconocemos muchas cosas que hay realmente detrás de la persona. Y yo le estoy hablando con sinceridad. Muchas veces fui a hacerle visita a la que actualmente es mi esposa y no me bañaba sino en colonia y me lavaba la cara, me echaba agüita en las axilas, me echaba un buen desodorante y mire, y pasaba como desapercibido. Y me imagino a mi esposa oliéndome, ay, qué rico, cuando sea mi esposo, cómo se baña. Debe tener ese cuerpo limpiecito, oloroso, con talco. Y yo bien sudado, pero envuelto en un disfraz de ese caballero, ese príncipe azul. Pero cuando nos casamos y empieza a ver que una noche yo le digo, no, y no me dio ganas de bañarme, amor, me baño mañana. Empieza a decir mi esposa, ay, pero tú no eras así. No, siempre había sido así, solo que no lo demostraba. Y le estoy poniendo este ejemplo porque muchas veces vemos a Dios por medio de una mirada romántica. Y no comprendemos realmente lo que Dios espera de nosotros y cómo Dios actúa realmente. Y Dios tiene un carácter fuerte, determinado, decidido, y Él hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere, a la forma que Él quiere, aunque a nosotros no nos parezca correcto. Por eso es importante que nos quitemos esa mirada romántica de Dios y lo veamos como Él es un Dios soberano. El Dios que hace las cosas como a Él le place. Entonces, yo entro en materia con los versículos que acabamos de leer. Dice, si alguno viene a mí y no sacrifica, que alguien me diga qué es sacrificar. Dejar, ¿qué más puede ser sacrificar? Entregar, soltar. ¿Qué más puede decir alguien de sacrificar? ¿Cómo? Esforzarse. No va por ese lado. Negar, hasta matar, puede llegar a sacrificar. Y empieza el versículo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor, ¿a quién? Dice, a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana. Léalo conmigo. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor, a su madre, a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y nosotros cuando vemos esta actitud de Jesús, ¿cómo así, Jesús? Que tú me estás llevando a sacrificar a mi padre, a mi madre, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos y a mis hermanas. Incluso me estás mandando a sacrificar hasta mi propia vida para poder convertirme en tu discípulo. ¿Cómo es eso, Señor? Me parece contradictorio con lo que conozco de ti. Porque es que siempre me han dicho que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios que no sé, tienes que enfocarte en la familia, en esto, en lo uno, y pareciera que tú más bien nos estás mandando a separarnos de nuestra familia y a dejarla a un lado. Y literalmente sí lo está haciendo. Cuando tu familia se convierte en un estorbo para tú honrar a Dios, tienes que hacerlo. Ay, ¿cómo así? Porque como dijo, creo que Pedro o Pablo, alguien que me corrija, pero creo que fue Pedro, me conviene más agradar a Dios, Pablo, antes que a los hombres. Y cuando habla de los hombres, está hablando en general de todas las personas que nos rodean. Y yo sé que esto es un tema controversial, iglesia.
y que puede generar opiniones encontradas y posturas diferentes. Pero entendí que estábamos enseñando las cosas de una manera incorrecta. Hace un tiempo, amada iglesia, fui a una actividad de pastores y un pastor estaba predicando y dijo esto: Dios no es lo primero, Dios es todo en todo. Y cuando él dice Dios no es lo primero, ya yo me había levantado como un puercoespín. Yo, este pastor está loco. Y cuando terminó la frase, parece que algo hubiese estallado en mi cabeza. Es que Dios no es lo primero, Dios es todo en todo. Y me quedé con esa palabra y me vengo reflexionando en esa palabra. Y luego de que recibo esa palabra en esa actividad de pastores, ya yo venía con un pensamiento que lo compartía con varios hermanos. No lo había compartido en la iglesia hasta hoy que Dios me lleva a dar esta enseñanza. Pero siempre se me acercaban hermanos dándome un orden que nos han enseñado como cristianos. Siempre nos dicen: el orden de todo cristiano debe ser Dios, la familia, la iglesia, el trabajo y lo demás. Y cada vez que salía ese tema con algunos hermanos que conversábamos, yo les decía: yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que ese sea el orden de Dios. Ese fue el orden que algún predicador se inventó y todos creemos que es el correcto, pero yo no estoy de acuerdo con eso, le decía. Y le he dicho a varios hermanos, cuando hablábamos de eso, le decía: para mí el orden es Dios por encima de todas las cosas. Todo lo demás está en una línea recta. Todo lo demás para mí está en una línea recta. Todo lo que venga después de Dios y le quiera quitar el primer lugar a Dios, hay que desplazarlo. Pero Dios tiene que estar en tu casa, en tu familia, en la iglesia, en todo. Tienes que darle siempre el primer lugar a Dios en cada aspecto de tu vida. Yo no creo que sea la familia después de Dios. Y me perdona el que lo crea así, pero no creo. Muchas veces la familia te aleja de Dios. Yo creo que todo estará en esa línea siempre y cuando no te aleje del que tiene que tener el primer lugar en tu vida. Es importante que tú seas un buen sacerdote en tu casa. Es importante que tú enseñes a tu familia, que le dediques tiempo. Pero llega un momento, si tu familia se convierte en un estorbo para las cosas de Dios, entonces no puede ser la segunda prioridad en tu vida. Y le decía a algunos hermanos, porque es contradictorio. Tú tienes que tener a tu familia y cuidarla y protegerla y enseñarla. Pero ¿dónde realmente tú muestras que amas a Dios? No nada más en la familia. Tú tienes que mostrar que amas a Dios y que le sirves a Dios y que honras a Dios en la iglesia, en tu ministerio, en tu trabajo, en la calle. No hay un orden real de prioridades. Dios tiene que estar en todo, en cada área de tu vida. Debe haber un equilibrio. Yo le decía, para mí entre la familia y la iglesia debe haber un equilibrio. No puedo poner por encima a la iglesia, tampoco puedo poner por encima a mi familia. Tengo que llevar un equilibrio donde tanto en mi familia como en la iglesia le esté dando el primer lugar a Dios, que es lo más importante. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que espera que tú y yo nos entreguemos por completo a Él. ¿Tú crees que si la familia fuera lo segundo después de la iglesia, Dios le hubiese dicho esto a los apóstoles? Que si no estaban dispuestos a dejar o a sacrificar a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, no eran dignos de seguirlo. Literalmente Jesús no le estaban diciendo: divórciate y deja tu familia. Le está diciendo a los apóstoles: cuando toca hacer la familia a un lado, por cumplir con algo que yo te estoy pidiendo, tienes que hacerlo y punto. Porque si no, no hay reino de los cielos. Porque hombre casado no puede luchar por la justicia. Por eso Jesús no se casó. Se imagina una mujer detrás de él: ya vas ahí a hacer milagros. Todos los días haciendo milagros. ¿Y quién me ayuda en la casa? Imagina esa mujer ahí: hacete el desayuno tú. No, estoy ayunando. Ay, ya vas con tu ayunadera. Ya vas con tus amiguitos otra vez a predicar. No le dedicas tiempo a tu esposa ni a tus hijos. Pablo también dijo: ay, yo les aconsejo que no se casen. Quédense solteros, mijo. Hombre casado no puede luchar por la justicia. ¿Por qué? Porque muchas veces esas responsabilidades que asumimos nos llevan a quitarle realmente el primer lugar a Dios. ¿Saben qué es triste? Mujeres que quieren hombres de Dios, pero cada vez que el hombre está metido en la iglesia, lo que hacen es formarle problemas.
es que ya no quieres salir de la iglesia. ¿Cuándo me vas a dedicar tiempo? Cuando tienen un hombre mundano que anda de rumba, de fiesta en fiesta, que le da golpe, tan callada. Ay, es que lo amo. Ay, es que tan lindo. No, yo soporto, es que él robó mi corazón. Y cuando tienen un hombre que ama a Dios, que está dedicando tiempo de su vida al servicio al rey, que sabiendo que si su hombre está al servicio a Dios, tiene muchas probabilidades que le sea fiel, que la honre, que la cuide, que la bendiga, y usted dejándose usar por el enemigo para que el hombre se desanime. Y más de una vez me ha llegado un hombre, no, es que ya mi esposa me está exigiendo tiempo. No, un equilibrio. Pero muchas veces te conviertes en una piedra de tropiezo. Está bien, la iglesia no debe quitarle todo el tiempo al hombre o a la mujer y que no comparta con la familia. Pero tampoco la familia debe quitarle todo el tiempo al hombre o a la mujer que le sirve a Dios. Porque te conviertes en un estorbo para el propósito que Dios tiene con esa persona. Te conviertes en una piedra de tropiezo. Hombres que si la mujer está metida en la iglesia, ay no, ¿qué? Mi mujer no sale de allá. Y antes cuando estaba en la casa todo el día, no aguanto a mi mujer, ojalá se vaya. ¿Quién nos entiende? ¡Qué bendición! Que nuestras esposas, nuestros esposos, nuestra familia, nuestros hijos pasen tiempo al servicio a Dios, que se consagren, que crezcan en su llamado, en su ministerio, en su entrega. Que si nos toca despojarnos de cosas, nos despojamos de cosas, pero estamos sirviéndole al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Sirviéndole al gran yo soy, al único que merece toda gloria, toda honra y todo honor. Miren, nos enseñaron el orden de Dios, la familia, la iglesia, el trabajo y lo demás. Y desde hace tiempo, mire, Dios ha venido quitándome a mí ese cliché. Yo después vi un video del grupo Montesanto dando una reflexión en Instagram y estaban hablando de lo mismo. Decían, Dios en tu vida no puede ser una opción. No conviertas a Dios en una opción en tu vida. Que sea tu todo, que esté por encima de todo. Mire, yo admiro a mi esposa cuando le habla a mis hijos, a nuestros hijos, y le dice, ¿saben qué? Lo siento, pero mi esposo y yo tenemos un llamado y no podemos darle el primer lugar a ustedes. Son nuestros hijos. Dios se encargará de ellos. Nosotros pasamos tiempo con ellos, le damos amor, yo juego con ellos, vemos películas, pero hay momentos donde mi esposa o yo no le hemos parado firme porque tenemos alguna misión, alguna actividad, algún compromiso, atender una situación pastoral, y de repente alguno de ellos se pone con melancolía. Otra vez ustedes se van a ir y nos van a dejar solos. Dios nos está llamando a hacer una obra. Y para nosotros, nuestros hijos no son más importantes que Dios. Lo siento. Si ellos le agarran rabia a Dios, la agarran porque quiere. Porque no ha sido porque no hemos sido buenos padres ni porque no le dedicamos tiempo, sino que no los estamos usando como excusas para dejar de hacer lo que Dios espera de nosotros. Nosotros tenemos muchas excusas para servirle a Dios, muchos pretextos. Imagínense, Jesús le decía a ellos, si no son capaces de dejar a lo que más quieren, entonces ustedes no son dignos de mí. Yo prediqué hace tiempo sobre lo que costaba seguir a Cristo. Búsquela en YouTube si no estuvo en ese día. Lo que cuesta seguir a Cristo. Seguir a Cristo realmente cuesta un precio alto, porque Él pagó un precio alto por cada uno de nosotros. Él pagó un precio alto por ti, no para que le des las migajas, sino para que tú tengas una vida agradable delante de sus ojos y te entregues a Él. Deje los pretextos a un lado. Sí, tenemos que comer, obvio, tenemos que trabajar, obvio, pero que nada ni nadie le quite el primer lugar a nuestro Rey de Reyes, o que Él sea el todo en toda nuestra vida. Que Él sea el todo en cada área de nuestra vida, nuestro Señor. Luego estuvo predicando nuestro hermano y diácono Gabriel también, y también mencionó eso. Dios no es una opción, una prioridad o lo primero. No, Dios es todo en mi vida. Y Dios me iba confirmando la palabra. Hasta esta semana que Dios, por medio de una conversación que tuve, me terminó de confirmar esta palabra. Y dije, llegó el momento, Señor, de compartirlo entonces a la iglesia. Cuando tú y yo, amada iglesia, entendamos el carácter de Dios y dejemos lo romántico y lo emocional de lado, entendemos que Dios es radical y que Él no comparte su gloria con nadie. ¿Qué opinaría? ¿Hay alguien aquí
con respeto y que sea valiente, que no conozca tanto de la Biblia, para hacerle una pregunta sencilla. No le voy a preguntar algo de la Biblia. Véngase, hermano Javier, véngase. ¿Qué opinaría usted, mi hermano Javier, si yo le digo hoy a usted: hermano Javier, ve al centro y busca una prostituta que se llama María y te vas a casar con ella? Ay, ay, ay. Ay, soy difícil. Bueno, si no estoy en la palabra, ahora, pastor, si yo soy cristiano, yo lo que le puedo decir es que el Señor lo reprenda. ¿Y qué opinaría usted si yo le digo que Dios mandó a un hombre en la Biblia a hacer eso? ¿Será que Dios tenía un propósito con él y con esa persona? ¿Y por qué no reprendes a Dios? Porque Dios, como dice usted, Dios es todo. Y si Dios mandó a esa persona a que buscara a esa persona, es como te explico, Dios tiene un propósito con esas dos personas. Y si después que usted se casa con esa mujer se devuelve otra vez al centro a seguir trabajando de prostituta, ¿lo decepciona a usted que obedeció a Dios para casarse con ella a pesar de que no la conocía, no la amaba y era prostituta? Usted decidió obedecer a Dios, casarse con ella, se vino a vivir con ella y ella decidió en algún momento dejarlo y irse otra vez a la prostitución, y que venga el pastor y le diga: ve y búscala, y vuelve a buscarla y tráela otra vez a tu casa y dale mucho más amor del que le diste. Voy y la busco. Voy y la busco, porque si yo la quiero de corazón y yo sé que va a cambiar para bien, voy y la busco. Pero el tema es que usted no la quiere ni la conocía. Gracias, hermano Javier. Muchas veces, amada iglesia, nosotros vemos a Dios como alguien que tiene que actuar como nosotros creemos en nuestra mente que Él tiene que actuar. Pero en la Biblia relata una historia de un hombre que Dios le dijo: ve y busca a Rahab, la prostituta, y cásate con ella. Y viene el hombre y le dice: ¿cómo así, Dios? Ve y busca a Rahab, la prostituta, y cásate con ella. El hombre decide, se me olvida el nombre en este momento del varón, si alguien lo recuerda. Va, Oseas va, busca a Rahab, la enamora, se casa con ella y se la lleva a la casa y la saca de la prostitución. Tiempo después, Rahab debe ser que se cansa de Oseas, no sé qué le pasó, y vuelve otra vez a irse al lugar donde practicaba la prostitución y vuelve otra vez a prostituirse. Y Dios viene y le habla otra vez a Oseas y le dice: ¿sabes qué, Oseas? Ve y búscala, es tu esposa, tráela de nuevo a tu hogar. Y viene Oseas, la busca y la vuelve y la trae y le vuelve a dar el lugar que la mujer que le correspondía como su esposa. Y la honra y la bendice a pesar de lo que había dicho. Y aunque Dios le estaba enseñando algo a Oseas y al pueblo de Israel con esto que él estaba haciendo, si nosotros nos ponemos a ver, Dios abusó de Oseas. Porque Dios lo que iba a enseñarle al pueblo de Israel: así es el pueblo de Israel, como esa prostituta, que yo vengo y le doy su lugar y van y se devuelven otra vez a los ídolos, a los falsos dioses, se devuelven a practicar cosas que no me agradan, vuelven al pecado, y vengo yo como Dios, otra vez voy, la rescato, la vuelvo a traer, pero el pueblo de Israel otra vez vuelve a caer, se vuelve a ir en pos de dioses falsos, de pecado, de mentira, y así, ustedes son esa prostituta, le dijo Dios a Oseas. Dios le quería dar una enseñanza, pero ¿no sería más fácil que Dios le hablara a Oseas y le dijera: mira, te voy a decir una parábola? Había un hombre que creía en Dios y que Dios lo mandó a buscar una prostituta para que se casara con ella, y le contaba una parábola y Oseas hubiese entendido la lección, pero a Dios le dio la gana de que la viviera en carne propia. Y ustedes vieron cómo mi hermano Javier me reprendió a mí cuando yo lo mandé a casarse con una prostituta.
Pero cuando le dije que era Dios, ahí sí acomodó la cosa. Dios sabrá. Él sabrá su voluntad. Porque nosotros vemos a Dios con unos ojos de amor y romance. Y muchas veces Dios se mueve de manera que a nosotros no nos gustan. Muchas veces Dios se mueve de manera que nos va a doler, que nos va a entristecer. Pero Él quiere que nosotros le demos siempre el lugar que le corresponde. Que Él esté entronado en nuestra vida por encima de todas las cosas. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Que Él sea lo primero. Dios es Dios, mi hermano, y Él es celoso y no comparte su gloria con nada. Todo lo que le quite a Dios el primer lugar, Dios se va a aburrir y lo va a desechar. Dios no quiere que nada, ni tu familia, ni la iglesia, ni tu ministerio, ni el trabajo, ni tu día a día le quite a Él el lugar que le corresponde en tu vida. Aprende a vivir y a llevar tu vida con Dios en todas las áreas de tu vida. Que cuando tú estés en tu familia, Dios sea el centro. Que cuando tú estés en la iglesia, Dios sea el centro. Que cuando tú estés en el trabajo, Dios sea el centro. No conviertas a Dios en una opción en tu vida. No, Dios siempre va a ser el que esté por encima de todo. Por encima. Sin importar nada. Duélale a quien le duela. Te juzguen, te critiquen. El mismo Jesús, se le apareció un hombre. Y Jesús le dice, ven y sígueme. Y viene el hombre y le dice, pero Jesús, por favor, dame un tiempito que mi papá se murió. Déjame que vaya a enterrarlo. Y después que yo lo entierre, vengo y te sigo. Y Jesús le dijo, pues papito, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ven y predica la palabra de Dios. Jesús es radical. Jesús es directo. Si me vas a dar a mí el lugar que me corresponde, tienes que sacrificar lo que yo te pida. Tiempo, espacio, familia, sueños, proyectos. No sé, si Dios te lo pide, tú tienes que obedecer. Y quiero que me entienda esta palabra. A cada quien Dios le va a demandar algo distinto. No es que todo el mundo va a salir hoy a renunciar del trabajo porque yo le voy a dedicar mi vida a Dios. No, Dios a mí me hizo una demanda distinta a la de usted porque Dios me llamó al ministerio pastoral. Entienda y pídale a Dios que le muestre qué demanda Dios le está haciendo a usted. ¿Qué Dios está esperando que usted haga a un lado porque le está quitando a Él el trono? Porque más de uno va a salir después pensando que tienen que dejar todo porque el pastor lo dijo. No, estoy aclarando. Cada quien tiene una asignación, un llamado, un propósito distinto. Y Dios le va a demandar según su llamado, su propósito y su asignación. Dios le va a demandar que sacrifiques. Y Jesús le dijo, mire mi hijo, el que no quiera tomar su cruz no es digno de mí. Mira, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es fuerte el carácter de Dios y de Jesús. Pero nosotros solamente queremos ver a Dios y a Jesús como aquel que murió en la cruz para darnos la salvación y vivir en esa gracia donde no tenemos que hacer nada para ser salvos. Dios espera más de nosotros. Dios espera más de ti y de mí. Hoy hay muchas personas que no conocen a Jesús porque tú no estás haciendo lo que te corresponde. Porque yo no estoy haciendo lo que me corresponde. Porque yo estoy pensando solamente en lo que yo quiero, en lo que creo correcto, en mis sueños, en mis proyectos, en mi familia, en lo que yo quiera hacer. Y gente necesitando a Dios. Somos poquitos los que andamos haciendo la obra del Señor. Poquitos. Por eso la Biblia dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Ayer estuvimos apoyando la campaña de la Iglesia Cristiana Ruan en Manzanares, en un barrio donde hay necesidad de Dios. Poquitos fuimos a apoyar. Poquitos. Pero los que estábamos dispuestos, decididos. Y no es una obligación ir a apoyar. Pero qué bonito que cuando se trate de predicar el evangelio y de ganar almas para Cristo, hubiese ese deseo y esa sed de estar allí para ser instrumento de Dios de bendición. Usted no ha sido llamado a tiempo completo para Dios, pero en mis ratos libres, en mis tiempos, lo más que pueda, yo voy a hacer la obra del Señor.
Voy a dedicarle tiempo a lo que Dios me ha pedido que haga. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Qué opina usted de Jesús cuando le dijo a ese hombre: deja que los muertos entierren a los muertos? ¿Será que Jesús le habló con amor? Póngase usted en el lugar de ese hombre, que se le haya muerto a su papá, y que usted le diga a Jesús: Jesús, no voy a ir para la iglesia esta semana, ni voy a servir en el ministerio, voy a agarrarme 15 días de luto, porque tú sabes, eso es muy doloroso. Y que venga Jesús y le diga: deja que los muertos entierren a los muertos. Si tú quieres venir en pos de mí, sígueme. ¿Qué sentiría usted en ese momento? Ese bien conchudo. Como no fue a él que se le murió el papá, como el papá de él es Dios y no se muere, él no sabe lo que se siente. Ojalá se le muriera el papá para que vea lo que se siente. Esa sería la actitud que nosotros tomaríamos. Pero Dios es Dios, Jesús es Jesús. Y cuando Él habla, nosotros solamente tenemos que obedecer. Duélale a quien le duela, caiga quien caiga. Nos tenemos que mover y ser obedientes al llamado que Dios nos hace. Si no hubiesen hombres que hubiesen sacrificado su vida por el evangelio, hoy tú y yo ni siquiera la Biblia la tuviéramos en la mano. ¿Saben cuántas personas murieron para que la Biblia que tú tienes hoy en tu mano existiera traducida al español? Muchos tuvieron que dejar familias, comodidades, hijos, esconderse en cuevas. Y si ellos no hubiesen hecho, hoy tú y yo no estuviéramos sentaditos en la silla leyendo la palabra y escuchando esta predicación. A hombres que decidieron serle fiel a Dios por encima de cualquier cosa, por encima de todo. Y sí, nos han enseñado que el primer ministerio del hombre es la familia. Eso nos lo han enseñado. Yo creo que el primer ministerio del hombre es agradar a Dios. Ese es el primer ministerio, porque cuando tú agradas a Dios y le sirves a Dios y honras a Dios, tú eres un buen esposo, tú eres un buen padre, tú eres un buen hijo, eres un buen hermano, eres un buen servidor, un buen líder, un buen guía. Cuando tú honras a Dios y sabes lo que Dios espera de ti, tú haces las cosas por lo menos lo mejor posible en cada área de tu vida. Cuando Dios es lo primero en tu vida, o mejor dicho, es todo en tu vida, eso se va a ver reflejado en cada área en la que tú te desenvuelves. Es imposible que un cristiano sea mal trabajador. Es imposible, hermano. Un verdadero cristiano tiene que ser un excelente trabajador. Es imposible que un cristiano verdadero sea un mal esposo. No estamos hablando de perfección. No me confunda, porque no hay esposo perfecto ni esposa perfecta. Estoy hablando de un buen esposo, de una buena esposa. Es imposible que una persona que tema a Dios y que tenga al Espíritu Santo sea un mal esposo o una mala esposa. Es imposible. Es imposible que una persona que tema a Dios sea un mal vecino. Si Dios está en nuestra vida y es nuestro todo, nuestras conductas, nuestro orgullo, nuestra carnalidad tiene que morir. Tiene que morir. Fíjense en Lucas capítulo 9, versículo 57 en adelante, hay otra historia parecida y dice: iban por el camino cuando alguien dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Y dice Jesús: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y salió otro y le dijo: sígueme. Y él contestó: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a los muertos, le respondió Jesús. Pero ve tú y proclama el reino de Dios. Y apareció otra persona y le dijo: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Y Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Y aquí está hablando de familia, que tenemos que dejarla si Dios nos los pide. No estoy hablando que va a salir uno aquí a pedirle el divorcio a su esposa, no. Tengo que aclarar bien, porque a veces la gente se toma las cosas muy literal. No se trata de eso. Cuando hay una demanda de Dios, no hay excusa que valga. De pronto a ti Dios no te va a pedir que dejes a tu familia, no.
porque tienes que cuidarlas, tienes que ser sacerdote, velar por ellas, llevarlos a los pies de Cristo. Y esa no va a ser tu llamado o la demanda de Dios para ti. Pero van a haber otras personas donde Dios les va a exigir más y Dios les va a pedir que dejen cosas que para otros va a ser locura. Pero ha sido una demanda de Dios y nosotros no podemos juzgar ni atacar a esa persona que se ha entregado por completo a la obra de Dios. Hay un varón de Dios, al cual conocimos hace poco, que es el padre de nuestra hermana Daniela y el padre de nuestra hermana Suni, la esposa del gringo. Sí, tenemos un gringo en la casa, nuestro hermano Elvin. El suegro de Elvin, cuando yo conozco su historia, me quedo impresionado. Y me quedo impresionado por todo el contexto. Un hombre que cuando aceptó el llamado de Dios, Dios le asigna una labor muy compleja: dejar a su familia para fundar iglesias. Y a ese hombre Dios le demandaba irse meses a otras ciudades a fundar iglesias, y su familia la dejaba en su ciudad donde ellos vivían. No sé si era su ciudad natal, pero sé que vivían en Punta de Mata, y dejaba a su familia en Punta de Mata o en otro pueblito cercano y se iba 6 meses sin ver a la familia a fundar iglesia. Después venía, pasaba 1 mes, 15 días y volvía a salir porque Dios lo enviaba a otro pueblo, y pasaba 8 meses fundando iglesia. Y así se le fueron por ahí, no sé, unos 20, 30 años. Algo que conllevó algo fuerte para las hijas: el abandono. Porque como hijos ellos no entienden cuál era la función de su papá en Dios. Dios conocía el corazón de ese varón, por eso lo llamó, porque sabía que era un hombre que iba a decir: Señor, heme aquí, si me toca sacrificar a mi familia, estoy dispuesto a hacerlo. Por eso Dios nos llama a cualquiera para esos ministerios. Y ese hombre determinó, la esposa lo apoyó, pero las hijas tristemente no lo entendieron. Y de las 3 hijas, 2 se apartaron del evangelio por la ausencia de padre, porque no entendían el llamado que Dios le había hecho, porque no entendían que lo que ese hombre estaba haciendo era por el bienestar, no nada más de ella, sino de muchas personas que llegaron a Cristo por medio de ese varón. Ese varón fundó por ahí unas 20 iglesias. Saque la cuenta, 20 iglesias, que hayan por lo menos unos 20 miembros en cada iglesia, poniendo poquito. Estamos hablando de por ahí unas 400 personas que tuvieron acceso a la salvación por un hombre que decidió sacrificar su familia por obedecer un llamado. Y usted dirá: no vale la pena sacrificar la familia por un llamado y que mis hijos se pierdan. La salvación es individual. Duele, es triste, pero nos toca pagar el precio. A ese hombre le tocó pagar el precio. Hoy en día la esposa de nuestro hermano Elvin, nuestra hermana Suni, siguió en los caminos del Señor, no se desenfocó por el ministerio de su papá. La otra hija, que fue Daniela o es Daniela, que estuvo con nosotros, se reconcilió con el Señor, se activó, duró con nosotros como 1 o 2 años sirviendo en esta casa, y ahora está en la iglesia donde ellos nacieron, sirviendo, congregándose, enfocada en las cosas del Señor con su esposo, con su familia. Y la otra ya tuvo un acercamiento a Dios nuevamente, porque Dios está en el asunto. No dependía de la decisión que él tomó, él obedeció. Imagínense cuando Dios le dijo a Abraham: entrégame a tu hijo, sacrifícalo. Pero como nosotros somos románticos, si Abraham hubiese matado al hijo, ¿qué hubiésemos pensado usted y yo? Dios sí es malo, ¿cómo va a mandar a Abraham a que matara a su propio hijo? Pero hasta el último instante Abraham dijo: prefiero agradarte a ti, aún por encima del amor que yo le tengo a mi hijo. Y agarró a su hijo y se lo llevó, y el hijo le decía: papá, ¿y el cordero? Dios se proveerá, tranquilo, vamos. Papá, ¿y el cordero? Tranquilo, que Dios se proveerá. Y cuando ya lo tenía atado en el altar, en el lugar donde lo iba a sacrificar, y alzó el cuchillo para matarlo, vino Dios y le dijo: ya, no lo hagas. Me demostraste que eres un hombre que me amas por encima de todas las cosas.
Amado, este tema es tremendo. Y yo sé que de pronto me van a tildar de radical y de exagerado. Pero yo no le estoy hablando de lo que pienso yo, sino de cómo Dios se movía en su palabra y cómo Dios le exigía a las personas que decidían seguirle a Él. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sacrificar lo que sea por agradar a Dios? Porque somos cristianos hasta que nos tocan lo que más nos duele. Somos cristianos hasta que Dios nos quiera quitar algo que nos va a doler. Hasta ahí fuimos buenos cristianos. Pero en el momento que Dios nos demande algo fuerte, ahí es donde comprobamos realmente quiénes somos tú y yo. Menos mal que llegó el pastor Jorge, porque me gusta chismear de él. El pastor Jorge me decía hace unos días atrás que un hermano de la iglesia le decía: es que Dios a ti te cancela todos los planes, Dios te cambia los planes. El pastor Jorge, desde que llegó a Colombia, no había pisado Medellín cuando ya se quería devolver. Y el pastor se levantaba en la mañana: me voy para Venezuela. Almorzaba: me voy para Venezuela. Cenaba: me voy para Venezuela. Yo no aguanto esto, el arriendo, esto es un estrés, no me gusta, voy para acá, yo prefiero mi rancho, prefiero mi tranquilidad. Y fueron pasando los meses. Y el hombre: no, yo aguanto este año, y cuando Isaac salga este año del liceo, me voy, del bachillerato, me voy para Venezuela. Todos los meses y todos los años era un plan distinto. Si mi esposa Isabel sale embarazada, me voy para Venezuela. Y era: me voy para Venezuela. Y él me contaba en estos días que Dios siempre me quita los planes. Yo me planifico a alguien y Dios no me deja. Mira, ahora me amarró más. Me entregó una iglesia y me puso a pastorear. Ahí es donde Dios está diciendo: yo quiero saber quién soy yo para ti. Yo sé que al pastor le gustaría estar en Venezuela, pero llegó el tiempo de sacrificar lo que yo quiero por agradar a Dios. Por agradar a Dios por encima de cualquier cosa. Hay muchos que abandonan la guerra por sus emociones y por sus sentimientos, que se mueven para un lado y para el otro, hacen y deshacen, y realmente no están haciendo la voluntad de Dios. Hay gente que sí va a devolverse a Venezuela, hay otros que no nos vamos a devolver. Hay gente que Dios lo va a llevar a ministerios pastorales, apostólicos. Hay gente que va a ser diácono, hay gente que va a servir de una manera, va a ser adorador, va a ser intercesor o lo que sea, y Dios te va a llamar y te va a demandar. Ahí es donde tú tienes que decirle a Dios: aquí estoy dispuesto a sacrificar lo que sea necesario por darte el lugar que te mereces, que tú estés entronado en mi vida. Entrónate en mi vida. Señor, yo quiero servirte, eres lo primero para mí. Necesitamos que te vayas a Bogotá a pastorear. Señor, mi propósito es en Venezuela. Yo sé que tú me trajiste fue para acá a capacitarme. Cuando nos dan en un lugar donde nos duele y no queremos soltar algo, ahí es donde demostramos realmente qué es Dios en nuestra vida. Nuestro Rey, nuestro Señor, o simplemente somos unas personas emocionales. Dios tiene un carácter celoso y fuerte, amado hermano. Y si Él te demanda algo, tú simplemente debes obedecer. Que Dios no se convierta en una opción en tu vida. Que Dios sea siempre el Rey de tu vida. Que Dios no sea una prioridad. No, que Dios siempre sea el todo. En todo. En tu vida, en tu familia, en la iglesia, en la calle, en el trabajo. Que Dios sea el todo en todo. Cuando tú llevas a Dios a tu familia como el Señor, tu familia va a ser transformada. Cuando tú llevas a Dios como el todo a tu trabajo va a ser bendecido. Cuando tú llevas a Dios como ese primer lugar, como el todo a la iglesia y en tu ministerio va a ser bendecido y va a ser próspero, y el Señor te va a usar en gran manera, pero solo cuando le damos
a Dios el lugar que le corresponde. Él no comparte su gloria con nada ni con nadie. No comparte su gloria con nada ni con nadie. Que nada le quite el lugar que Dios le corresponde en tu vida, el que está por encima de todo. Todo lo que hagas, que sea bajo la voluntad y la dirección de Dios. Todo. No te dejes llevar por emociones, por sentimientos. Los sentimientos no caminan con el Espíritu. Los sentimientos te traicionan. Pero cuando tú te dejas dirigir por el Espíritu Santo, tú tomas decisiones de acuerdo a lo que Dios espera de ti. Es difícil, lo sé, pero es mejor hacer la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, amado hermano. El que ama a su papá o a su mamá más que a mí, no le doy el honor de ser mi seguidor. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, tampoco puede ser uno de mis seguidores. El que no acepta la cruz que se le entrega al seguirme, no merece ser de los míos. El que se aferra a su vida, la perderá. Pero el que dé su vida por mí, la encontrará. Si usted quiere, atesore eso, mi hermano. Y cierro con esto. Ponga a Dios por encima y todo lo demás en una balanza. Que nada ni nadie le quite a Dios el trono en tu vida y en tu corazón. Ni la familia, ni la iglesia, ni el trabajo, ni las ocupaciones, ni las responsabilidades, nada. Siempre Dios encima de cada una de las áreas de tu vida. Siempre Dios encima de todo. Necesitamos ser una generación radical como Dios era radical. Si fuéramos generación radical, hoy muchas almas estuvieran a los pies de Cristo. Porque necesitamos gente que esté dispuesta a viajar, que esté dispuesta a moverse por los barrios, que esté dispuesta a meterse en la selva, que esté dispuesta a meterse a los ríos y que no solamente esté esperando ser misionero en España, en Australia, en Estados Unidos, en Canadá. Necesitamos gente que esté dispuesto a seguir a Cristo a cualquier lugar donde Dios lo envíe. No nada más queremos misioneros en el poblado, queremos misioneros en la Comuna 13, queremos misioneros allá en Santo Domingo, queremos misioneros en Bello. Qué rico tener una iglesia en el poblado donde los que van son... Qué rico ser mi Señor, llévame a misionar al poblado o al Alto de las Palmas. Qué rico. Pero si Dios te manda a ser un embajador del reino en La Guajira, ¿cuál sería tu respuesta? Si tu ministerio te demanda a dejar comodidades como la televisión, el internet, me reprende como el hermano Javier. Eso lo arreglamos al final, varón. ¿Qué pasa si el Señor nos dice váyase con su familia a La Guajira donde no hay internet, donde no hay televisión, donde no hay agua potable, donde uno se baña en los ríos? Eso no es de Dios, pastor. Oremos. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para obedecer a Dios? ¿Realmente Dios tiene ese lugar de eminencia en tu vida? Si es así, comencemos a demostrarlo con hechos. Yo admiro muchas personas que han dado testimonio de que Dios tiene el primer lugar en su vida y está por encima de todo. Admiro al hermano Víctor Barazarte, que se le murió la mamá el domingo y el jueves le tocaba predicar. Y estuvo aquí predicando luego de la muerte de su mamá, dejándose usar por Dios. A pesar de haber tenido una pérdida tremenda y terrible, ese hombre vino y se paró firme acá y le cumplió al llamado que Dios le había hecho.
Admiro personas que en situaciones difíciles han determinado serle fiel a Dios. Así como él, hay varios aquí que me han dado ejemplo y testimonio de lo que es serle fiel a Dios por encima de cualquier circunstancia adversas, difíciles, donde cualquiera de nosotros arrugamos y hacemos un paso al costado. Personas con diagnósticos difíciles que han decidido serle fiel a Dios. Admiro a un Julio Melgar que aún en sus últimos instantes de su vida, adorando a Dios en un concierto. Admiro gente que ha puesto siempre a Dios por encima de todo. Admiro esa gente que sabe decirle al invitado: ¿sabes qué? Viniste a visitarme, pero hoy yo tengo un compromiso con Dios. Y si usted me vino a visitar, si quiere nos vamos para la iglesia, mi hijo. Pero yo a Dios no le voy a quitar el lugar que le corresponde. Hoy es día de alabarlo, de exaltarlo y de glorificarlo a Él. Esa gente que tiene a Dios como proveedor, y que aunque el jefe le ofrezca esos 500,000 pesos el domingo, le dice: no, mi casa y yo le serviremos al Señor. No hay 500,000 que valgan la bendición que voy a recibir hoy en la casa de mi papá. Hay cosas que tenemos que dejar por darle a Él el lugar que le corresponde. Y voy a cerrar con un testimonio para la gloria de Dios. Cuando comenzamos esta iglesia, teníamos por ahí 2 meses de haber iniciado en el parque, ahí en la plaza, en el parque. En Venezuela eso se conoce como una plaza, aquí se conoce como un parque, un parquecito al aire libre. Teníamos por ahí 2 semanas de haber iniciado, 2 meses, perdón, de haber iniciado la iglesia, y yo tenía más de 1 año sin ver a mi familia de Venezuela. Y recuerdo que mi familia decidió venir a visitarme, toda mi familia. Vino mi mamá, mis 2 hermanas, mis 4 sobrinos, venían a visitarme, y ellos escogieron llegar un domingo a las 7 de la mañana. Y en ese tiempo el culto lo hacíamos a las 8 de la mañana en el parque, porque no teníamos techo. Si se nos hacía más tarde nos cogía el sol, entonces lo hacíamos bien temprano para que por lo menos fuera pasable el ambiente. Y recuerdo que cuando ellas llegan al terminal y yo las recibo, cuando venimos en el taxi, vamos pasando por el parque, están los hermanos acomodando la sillita. Y yo voy acomodando la silla y le digo: hermanos, ya vengo. Y llegamos a mi casa por ahí a las 7:30 de la mañana. Yo no sé si algunos de los que estaban en ese tiempo lo recuerdan. Llegamos a las 7 de la mañana, 7:30 a la casa. Los instalo, les digo: aquí hay harina, aquí hay queso, hay bebida. Yo tengo culto a las 8 de la mañana. Yo sé que vienen cansados, no les digo que vayan, pero me tienen que esperar que salga de la iglesia. Más de 1 año sin ver a mi familia. Hicieron un esfuerzo venir de Venezuela a vernos aquí en Medellín, pero yo tenía un compromiso con Dios ese día. Y ellos me dijeron: bueno, hijo, está bien. Me dijo mamá, nos vemos más tarde. Yo sé que de pronto hablarían de mí, me dirían: ese malagradecido, ese viaje tan largo, ¿qué le cuesta sacrificar un domingo y no ir al culto? ¿Qué le cuesta hacer esto y lo otro? I'm sorry. De paso me había tocado trabajar de mesero el día anterior hasta las 3 de la mañana. Me levanté a las 4:30 para irlo a buscar en el terminal. Y recuerdo que le dije: me perdonan, pero Dios para mí está por encima de todo. Y me fui a mi culto. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que justo ese día teníamos compartir de iglesia para completar. Teníamos un compartir de iglesia, o bueno, de la pequeñita iglesia que estábamos iniciando. Y le digo a los muchachos: quédense haciendo la pasta, la carne molida, que voy a buscar a mi familia para traérmelos al compartir. Y si no quieren venir, entonces que me esperen hasta el final. Y me fui a la casa y le dije: terminó el culto, gloria a Dios, pero tenemos que compartir. ¿Quieren ir? Vamos a hacer una comelona, vamos a compartir, vamos a pasarla bien chévere con los hermanos de la iglesia. Y no le quedó de otra que decirme: vamos. Se vistieron, se organizaron, nos fuimos para la casa de un hermano y pasamos toda la tarde compartiendo, jugando dominó, comiendo con mi familia recién llegada.
Y en la noche me senté con ellos y les dije, yo sé que ustedes no entienden lo que yo hice. Y no quiero realmente que me lo entiendan. Pero si hay algo de lo que estoy convencido, es que yo quiero tener siempre a Dios por encima de cualquier cosa. Por eso me entristece cuando alguien dice, no fui porque me vino a visitar a alguien. Porque yo lo viví. Y de pronto está peor que usted. O de pronto usted lo vio peor que yo. Tenía más tiempo que yo sin verlo. Pero siempre, mi hermano, honremos a Dios, porque eso va a traer bendición a nuestra vida. Eso va a hacer que Dios esté agradado de ti. Yo después de ese tiempo vi cómo Dios obró en mi vida, en mi ministerio y aún indirectamente en la vida de mi familia. Porque decidí honrar a Dios por encima de todo. Y salimos del compartir, nos fuimos a la casa y ahí sí tuve tiempo para pasar con ellos. Pasaron 15 días aquí en Medellín. Hice lo que pude. No tenía mucho tiempo en Medellín, no tenía plata. Comíamos arepa con queso todos los días y suero. Ellos venían de Venezuela con la esperanza de comer carne y que los sacara a pasear, pero el dinero no me alcanzaba. Pero sin embargo pudimos disfrutar en familia los momentos que tenía disponibles, pero los momentos que eran para Dios, fueron para Dios. Que Dios no sea una opción para ti. Recuerda esto, Dios no es una prioridad. Dios es todo sobre todo. En el nombre de Jesús.